en Radio del Pacífico. A continuación, les traemos las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos a su programa de preferencia en la radiodifusión evangélica. Así marcha el mundo evangélico. Participe enviándonos sus comentarios o actividades a prensagrupopacifico.org o llamándonos en horas de oficina al 424-8759. Aquí comienza Así marcha el mundo evangélico. En la gloria del Señor nos quedamos al iniciar su programa semanal para ocuparnos del Movimiento Nacional de Oración, cuando vamos finalizando ya el mes de mayo, no sin antes invitarles a venir el martes 28 último del mes al culto recordatorio de aniversario, donde todos ustedes nos acompañaron. Sobre todo debemos reconocer el poder de la oración, al haber recibido durante estos 30 años la bendición de tener un país donde fue cambiado grandemente después de los grandes sufrimientos de los años 80, para agradecer por los milagros recibidos y lo que vemos diariamente a pesar de los avatares del mundo en todas sus formas. Es por eso que debemos perseverar en la oración con sus fundamentos bíblicos, sobre todo de los salmos, que tiene promesas grandes en medio de los avatares de la vida. En Dios Creador y en su soberanía de nuestra confianza, porque Él es nuestro amparo y fortaleza. Gracias también porque en el medio de información de Radio del Pacífico para toda la Iglesia, por ocuparnos en este programa del Movimiento de Oración. Tenemos como invitados en la segunda parte al presidente del Concilio Evangélico del Perú y al presidente de UNICEF, quienes estuvieron en los cultos de aniversario para buscar juntos un nuevo pacto de oración por el Perú de toda la Iglesia, para un reavivamiento de oración en todos nosotros. Y de esta manera iniciamos Así Marcha de esta semana. Hoy, en Así marcha el mundo evangélico. Esta semana, en la segunda parte del programa, tendremos como invitados a los presidentes de dos de las instituciones representativas de la Iglesia en el Perú, CONEP y UNICEF, que han participado en las reuniones activamente del aniversario del Movimiento Nacional de Oración. Mayo, mes de aniversario, 30 años del Movimiento de Oración por el Perú, un acontecimiento espiritual que involucre a toda la Iglesia. Los esperamos este martes en Catedral de Fe. Día del Evangelismo Global, cada creyente hablando de Cristo. La Iglesia Misión Carismática Internacional anuncian una sola voz. En Radio del Pacífico llegó el momento de presentar el editorial de la semana, que escribe y lee nuestro director, don Pedro Ferreira García. Así es la vida. Con el crédito necesario a una revista internacional del siglo pasado hasta hoy, que cuenta en sus secciones mensuales una con este titular, me permito hacer una reflexión del contenido de esta expresión, que tiene mucho en el quehacer humano al que todos acudimos en el día a día, y esto es constante en el correr de los siglos, que vale la pena revisar. En el entendido del hombre siempre hay una actitud de expresión por las diversas circunstancias que tenemos que pasar. Puede ser expresada en forma literaria o poética, pero también musical, como aquello que dice: así es la vida, ¿qué le voy a hacer? Si no nos comprendemos, acéptalo como el juego de la vida, al decir: 4 puertas hay abiertas: el hospital, la cárcel, la iglesia y el cementerio. Bueno, pues, desde el nacer hasta el morir, atendemos nuestra formación integral, espíritu, alma y cuerpo, que corresponde a sus respectivas condiciones de fatiga, expresado en la devoción, la educación, la salud y el trabajo. Cada necesidad a su debido tiempo, adecuándonos a las necesidades que nos demanda la vida, con sus respectivas prioridades, principios y valores. El mundo es cambiante, de generación en generación, dentro del cual en la sociedad se producen causas y efectos,
es decir, favorables y desfavorables. Somos los vivientes mayores que podemos decir y comprender los acontecimientos del siglo XX, con gran diferencia al siglo XXI, que se producen nuevas costumbres de vivir, principalmente viendo a los niños y jóvenes. La sociedad es el conglomerado en el desenvolvimiento poblacional en el mundo, cualquiera que sea su ubicación geográfica en el planeta, siendo tal vez lo marcado la vida entre lo rural y urbano, y que se desenvuelve bajo aspectos históricos, geográficos y culturales, mediante su raza, idiomas, costumbres, de prevalencia en el comer y el vestir. En el diario vivir se confunden las alegrías y las tristezas. Es una constante que tenemos que atender, porque todo es fluctuante, nada es estable, es propio de la naturaleza humana, en todas las etapas de nuestra existencia, por lo cual es tener prevención en todo, descansando en lo espiritual de Dios, acudiendo a los preceptos de los salmos de David y los proverbios de Salomón. Seamos sensibles frente a la vida que nos corresponde, buscando siempre el equilibrio en un mundo de tensiones. Los recursos del arte en sus distintas formas es un aliado de espiritualidad y forma parte del sano entretenimiento. Cuidemos mucho la salud emocional para también conservar la salud física, al cual se le denomina divino tesoro. Divino porque así lo dio Dios para nosotros cuando mencionamos el Padre Nuestro, cuando encontramos la participación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pacífico Comunicaciones Online, Radio, Televisión, Prensa, Internet. Y en Radio del Pacífico hemos presentado el editorial de la semana que escribe nuestro director, don Pedro Ferreira García. El movimiento de oración por el Perú está de aniversario, 30 años orando por el país y todos los peruanos, mucho ánimo espiritual. Lo necesitamos estos días, celebrando los 30 años del movimiento de oración. Los esperamos el martes 28 al culto a las 4 de la tarde, Templo Catedral de Fe, Avenida Guzmán Blanco 350 Lima. Vivamos juntos esta fiesta espiritual, pastores, damas, caballeros, jóvenes. La oración produce cambios, la oración modelo del Padre Nuestro. Escuchemos la invitación de la pastora Soledad de Liñán. Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto estar nuevamente con usted. Les saluda la pastora Soledad de Liñán de la Iglesia Comunidad Cristiana Mundial. Y hoy para anunciar esta buena noticia, que estamos en el mes de mayo, mes de celebración del Movimiento Nacional de Oración. 30 años orando, intercediendo. Como dice, todo parecía estar perdido cuando Dios nos llamó a orar. Qué importante es la oración. Así que todos nosotros estamos invitados para esta gran celebración, aun cuando nuestra nación está pasando momentos difíciles, momentos donde necesitamos elevar nuestro clamor por nuestra nación. Porque el eslogan de Movimiento Nacional de Oración, aquí oramos por el Perú. Dios me lo bendiga y queremos verlos a todos ustedes. Día del Evangelismo Global, sábado 25 de mayo, cada creyente hablando de Cristo, al menos a una persona de más de 200 países en todo el mundo, quienes estarán predicando la palabra de Dios. Es hora de despertar, la predicación va con la oración, y nadie debería anunciar el Evangelio sin antes no le ha dedicado un buen tiempo de oración. La oración es el combustible de la predicación. Día del Evangelismo Global. Más detalles con el pastor Pedro Merino Boyd. Un saludo muy especial a nuestra audiencia de Radio del Pacífico. Como sabemos, la fecha que se va a realizar esta actividad muy importante para nuestro país es el 25 de este mes, un día sábado, en el cual todas las iglesias, todos los miembros de las iglesias están invitados a poder participar en
la actividad que se va a desarrollar de salir a las calles para evangelizar a la gente que aún no conoce el Evangelio y de este modo hacer que muchas personas que puedan recibir a Cristo en su vida puedan hacerlo a través de esta actividad de evangelismo global que se realiza no solamente en nuestro país sino en varios países de América Latina. De manera que a través de Radio Pacífico hago este llamado para que puedan ponerse al tanto y averiguar un poco más también con sus coordinadores, con sus pastores, de tal manera que todos los miembros estén apercibidos para esta actividad que se realiza, y esto lo hacemos de parte del Concilio Nacional Evangélico del Perú. Muchas gracias. La Iglesia Misión Carismática Internacional anuncia una sola voz, sábado 25 de mayo en Lima. Los jóvenes declararán que son una voz y necesitamos que formes parte de ello. Más información a cargo del pastor Daniel Hoyos. Escuchemos. Buenos días, radio oyentes del Pacífico. Mi nombre es Daniel Hoyos y soy el director nacional del Movimiento Juvenil de Una Nación Un Día, y quiero invitarlos en esta ocasión para el 25 de mayo aquí en Lima. Vamos a estar por primera vez todos los jóvenes, todos los movimientos, todas las iglesias unidas con un solo propósito: empoderar a los jóvenes, estar en las primeras filas de la transformación nacional. Los esperamos, así que involucra tu ministerio, involucra tu iglesia. Que Dios te bendiga. Una sola voz. La Universidad CEL inicia en este fin de semana nuevos módulos en las certificaciones: certificación en pastoral juvenil, módulo cómo crear y fortalecer un ministerio juvenil, certificación en estudios bíblicos, módulo evangelio, certificación en consejería familiar, módulo fundamentos bíblicos teológicos para la consejería familiar. Llámanos al teléfono 3480-761 o al mail informes@ucel.edu.pe. Continuamos con más información. Es así marcha el mundo evangélico aquí en Radio del Pacífico. El Templo Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios invita a taller Mujer Virtuosa. Invita a las damas a participar de los talleres que se llevarán a cabo el sábado 25 de mayo a las 4:30 de la tarde a 7 de la noche. Inscríbanse llamando al 471-4443. Las esperan. Congreso Misionero Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú invita a participar del Congreso Misionero Latinos en Misión. Portavoces de Esperanza, viernes 31 de mayo, 7 p.m. en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Avenida Brasil, en Pueblo Libre. Todos están bienvenidos. Centro para el Desarrollo de la Familia invita a conferencia Una Familia Libre de Violencia, sábado 25 de mayo, 10 de la mañana, Avenida La Universidad 1190 en La Molina. Más información al 922-208-417. La Iglesia Vida Abundante de San Martín de Porres anuncia Clamor por Israel, domingo 26 de mayo desde las 5:30 p.m. en Girón, Yurumayo, Manzana D, Lote 3, urbanización Huertos del Naranjal, altura de las avenidas Marañón y Canta Callao. Informes a los teléfonos 986-63-5778 y 940-49-7560. La Escuela Internacional de Liderazgo presenta su conferencia gratuita del mes de mayo, Coaching Matrimonial, 29 de mayo, 7:30 de la noche en la Sociedad Bíblica Peruana, dirigido a pastores, líderes, matrimonios, novios y público en general. Inscripciones al 424-0493. Seguimos celebrando juntos 30 años del Movimiento de Oración por el Perú. Martes 26 de mayo, 4 de la tarde, culto semanal en el Templo Catedral de Fe. Vayamos todos con espíritu de agradecimiento en oración, como iglesia por todo el Perú, y recibir bendición. Los principios espirituales de la oración es un despertar al avivamiento personal en la vida, la familia y nuestro querido Perú. 30 años de perseverancia orando. Valoremos los resultados y oportunidades. Llegó el momento de la información desde el interior del país, a cargo de nuestros corresponsales. Presentamos el bloque nacional de Así marcha el mundo evangélico. Iniciamos el bloque nacional con Marcos Flores para Así marcha el mundo evangélico. Muy buenos días. Para saludar primeramente por sus 30 años al Movimiento de Oración de Radio del Pacífico. Felicitaciones y sigamos para adelante. La oración tiene poder. Tuvimos una reunión de Yo Soy Más, Empoderamiento para Mujeres, con la cual contó con la presencia de la conferencista Ana Gutiérrez. Fue todo un éxito.
muy importante este evento porque empodera a las mujeres, las ayuda a salir adelante, a no quedarse en medio camino, sino a cumplir y a completar sus sueños. Hablo para ustedes, Marcos Flores, en Así Marcha el Mundo Evangélico. Seguimos presentando Bloque Nacional en Así Marcha el Mundo Evangélico. Ahora, comunicación desde Chiclayo, Jaime Aracaki. Muy buenos días. Ante todo, un saludo al Movimiento Nacional de Oración, que este mes está cumpliendo 30 años. Muchas bendiciones para que sigan siendo bendición para esta nación. En esta mañana queremos informarles de que tenemos la capacitación sobre el programa Sal y Luz, que es un programa del Dr. John Maxwell, y este se va a dar a las 9 de la mañana en el Seminario Teológico Nazareno del Perú. Contamos con la asistencia de las iglesias de la zona, así como fue en la ciudad de Trujillo, también esperamos el mismo éxito. Desde Chiclayo, algo para ustedes, Jaime Aracaki, para Así Marcha el Mundo Evangélico. Seguimos presentando el Bloque Nacional en Así Marcha el Mundo Evangélico con información desde la ciudad de Chimbote. Alex Jamanca, muy buenos días. Muy buenos días. Saludos al Movimiento de Oración por sus 30 años que cumplen en este mes. Muchos saludos y que continúen con su labor evangelizadora. Además, por su 11º aniversario, la Red de Adolescentes y la Alianza Cristiana de Chimbote presentarán Reset vuelve a empezar este sábado 25 de mayo. Todos están cordialmente invitados. Hablo para ustedes, Alex Jamanca, desde Chimbote, para Así Marcha el Mundo Evangélico. Y de esta forma finalizamos Así Marcha el Mundo Evangélico con las noticias nacionales. De inmediato tenemos información desde el distrito Costa Sur. Venancio Zucaticona, muy buenos días. Sí, muy buenos días, amados hermanos y hermanas del Movimiento Nacional de Oración, que está cumpliendo sus 30 años. Les enviamos muchos saludos cordiales, que el Señor los bendiga siempre, y también nos unimos en oración para que este ministerio siga adelante. También Así Marcha el Mundo Evangélico, su programa, hacemos un cordial saludo en este día especial desde la Iglesia Metodista del Perú, Costa Sur. Estos días estamos también de aniversario y también haciéndole una cordial invitación a nuestros hermanos líderes y pastores del distrito Costa Sur. Vamos a estar en Chincha los días jueves, viernes y sábado. Ya los profesores ya están confirmados. Tendremos el curso de principios de predicación y consejería pastoral. Cordiales saludos y bienvenidos también, ¿no?, a este programa. Muchas gracias a todos y que el Señor siempre los bendiga. A continuación, las noticias del mundo, con la participación de nuestros corresponsales. Este es el Bloque Internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico. En Radio del Pacífico estamos listos para empezar el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico y los hemos escuchando noticias que llegan desde Israel, desde el Ministerio Puentes para la Paz. Está ya con nosotros nuestra corresponsal Terry Ridering con información. ¿Cómo está, Terry? Buenos días. Juan y amigos del Radio del Pacífico, frontera marítima será excusa para Hezbollah hacer guerra con Israel. Son porciones de un artículo por Giora Eiland en Ynet News. La creciente tensión entre Estados Unidos e Irán en los últimos días podría resultar en que organizaciones respaldadas por Irán, especialmente Hezbollah, actúen contra Israel si Teherán así lo considerase propicio. El motivo de oración es el siguiente: ore para que este asunto de fronteras marítimas entre Israel y el Líbano no produzca mayor conflicto en el futuro y que pueda ser resuelto de manera diplomática antes de que estalle una guerra. El verso bíblico que le ayudará a orar se encuentra en el Salmo 94, los versos del 18 al 19, que dicen así: Si digo, mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel, les informó Terry Ridering para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Continuamos con más información internacional a esta hora de la mañana en Radio del Pacífico y esta vez noticias que llegan desde Alemania con nuestro corresponsal David Romero.
Buenos días. Hola Juan, un saludo para ti y para la audiencia de Radio del Pacífico. Un saludo especial al Movimiento de Oración por el Perú, que cumple 30 años, un acontecimiento espiritual que involucra a toda la iglesia. Habiendo saludado, quiero ahora preguntar y responderme, ¿qué está pasando en Europa? Bueno, pasa una cosa, elecciones europeas. Más de 400 millones de europeos se van a movilizar y ya se han estado movilizando para votar por el Parlamento Europeo, por 751 representantes de 28 Estados miembros. Ahora, el escenario político es variado. Por lo menos aquí en Alemania, partiendo por aquí, se divide en 4 o hasta 5 partes. En primer lugar está la izquierda, Die Linke. Es un bloque de izquierda donde hay numerosas posiciones dentro, pero juntos se mantienen, se preserva una sola identidad, la izquierda. Está también el Partido Socialdemócrata, en donde se encuentra la actual canciller Angela Merkel. El partido de ella precisamente es Christian Democratic Union of Germany, en inglés, la Unión Demócrata Cristiana. Se encuentra también más al otro lado el Partido de los Verdes. Estos se han caracterizado por sus manifestaciones, sus protestas y la construcción de una política en torno al cuidado del medio ambiente, y también algunos les sindican cubriendo algunos intereses particulares. Más hacia la derecha se encuentra la AfD, Alternativa para Alemania, que es un partido nacional, un partido ultraconservador, que de alguna manera arrastra la herencia del nacionalsocialismo. Desde luego no lo van a admitir ni lo van a decir abiertamente, pero muchos analistas los enfocan desde este punto de vista para entenderles adecuadamente. Y un poco más a la derecha se encuentran partidos extremistas, abiertamente xenófobos, abiertamente contrarios a la migración, que su propuesta es cerrar fronteras. Y el temor de muchos, y los analistas auspician esta realidad posible, es que partidos de ultraderecha, partidos que no han tenido mayoría hasta el momento en el Parlamento Europeo, en esta ocasión sí tengan un espacio privilegiado, y la mayoría absoluta que antes tenían conservadores y socialdemócratas la pierdan para dar lugar a estas nuevas expresiones políticas ultraderechistas. Parece que esta ola que empezó hace algunos años atrás, desde el 2015, podríamos atribuirle un crecimiento debido al auge de las migraciones por consecuencia de la guerra en Siria. Estas facciones se han ido fortaleciendo y armando alianzas, de modo que se viene en ese fin de semana el conteo que termina el domingo, el conteo de los votos para tener un nuevo Parlamento Europeo en el que de casualidad está participando también Reino Unido. Desde la comunidad internacional de Hermannsburg, Alemania, informó para Así Marcha el Mundo Evangélico David Romero. Y esta vez noticias que llegan desde Guatemala con Angelina Col. ¿Qué tal, Juan? Amigos de Radio del Pacífico, les saludo especialmente por los 30 años del Movimiento de Oración por Perú. Dios es bueno y responde la oración. Nos identificamos con ustedes. Es tiempo de noticias desde Guatemala. El Consejo de Pastores de San Miguel Petapa, Guatemala, invitó a los pastores y a sus iglesias a la actividad de clamor por las distintas necesidades de nuestra ciudad. La actividad se llevó a cabo el lunes 20 de mayo en el Salón Municipal de San Miguel Petapa. El Ministerio de Restauración Jehová Jireh llevó a cabo un desayuno profético el 18 de mayo, en donde declararon que mayo sería un mes de transición y cumplimiento, en donde se marcará un nuevo tiempo. La Iglesia Ministerios Ríos de Fe celebró sus 17 años. Este ministerio es pastoreado por el apóstol Sergio Muñoz y la pastora Fabiola de Muñoz. El Ministerio Ríos de Fe ha trabajado arduamente en expandir el evangelio, no solo dentro de las fronteras de Guatemala, sino también en otros países, alcanzando miles de almas para el reino de Dios. Alianza Evangélica de Guatemala está apoyando el Día de Oración por Guatemala. Este 1 de junio se unirá el pueblo evangélico en la Plaza de la Constitución para orar por el nuevo proceso electoral. Desde Guatemala les informó su corresponsal Angelina Col. Para Así Marcha el Mundo Evangélico.
A continuación, noticias que llegan con Carlos Mamani. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Amigos de Radio del Pacífico, tengan todos un excelente día. En esta oportunidad nos encontramos en Cochabamba, Bolivia, y desde este lugar enviamos nuestras felicitaciones por los 30 años del movimiento de oración por el Perú, un acontecimiento espiritual que involucra a toda la iglesia. Es tiempo de noticias. Hoy estamos visitando la ciudad de Cochabamba y principalmente la oficina de Proclama, un ministerio que está impulsando las misiones. Estoy con el pastor Carlos Córdoba, es pastor de la Bautista, pero él está abocado en el tema de las misiones. Quisiéramos conocer qué es Proclama, qué hace Proclama en Bolivia. Creo que sí, mi nombre es Carlos Córdoba, como usted decía, nosotros trabajamos en el ministerio Proclama. Proclama es un ministerio que se enfoca más en la movilización misionera, pero más enfocado en el área transcultural. En Bolivia tenemos muchas organizaciones que trabajan tal vez con misiones locales, interculturales, pero nuestro enfoque es netamente la ventana 1040, los países con menos evangelio, con mayor persecución. Entonces actualmente estamos trabajando en esa área, apoyando primeramente en la movilización, a través de, tenemos cultos misioneros, tenemos la aventura misionera infantil, tenemos el domingo de intercesión por la iglesia perseguida en Bolivia, que se realiza el primer domingo de junio en las iglesias, tenemos desayunos misioneros también, entonces todo lo que tenga que ver con la movilización misionera. Y tenemos también, administramos páginas de la Guía Mundial de Oración, o sea, lanzamos cada día para que la iglesia pueda orar cada día por los motivos de oración de la Guía Mundial de Oración. Y otra área que estamos trabajando es base de envío, ayudando a los misioneros bolivianos más a canalizar. Nosotros no enviamos misioneros, nosotros ayudamos a que la iglesia envíe misioneros. Entonces nosotros canalizamos, hacemos contactos, agencias, lugares de destino, todo lo que tenga que ver con base de envío. En esas dos áreas estamos trabajando actualmente y con metas a futuro de poder crear programas de mentoría a las iglesias en el área de misiones también. Entonces Proclama está impulsando las misiones, movilizando, involucrando a las iglesias. ¡Qué bendición! ¿Nos podría comentar de un culto misionero que la próxima semana va a realizarse aquí en Cochabamba? Coméntenos para qué es este culto misionero. Amén. Nosotros tenemos un culto misionero cada último miércoles de cada mes y nos enfocamos en diferentes temas. Hay diferentes invitados de diferentes denominaciones, porque de eso se trata misiones, ¿verdad? Trabajar todos tienen algo que dar. Y a las personas que están en el área misionera, animarles. No es fácil el trabajo, la iglesia a veces hay que estirarla, hay que animarla constantemente, entonces solo decirles ánimo a esas personas que están también como Juan en el desierto, ¿verdad? Hay algunos nomás simplemente, pero animarles también a que sigan adelante. Desde Cochabamba, Bolivia, les informó su corresponsal, Carlos Mamani, para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Perú. Adelante, estudios. Y esta vez llega nuestro corresponsal Oscar Roldán desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Juan y amigos de Radio del Pacífico? Primeramente queremos saludarlos por los 30 años de oración por el Perú. Es muy significativo llamar a la iglesia a la oración y nosotros como ministerio nos identificamos con ustedes. Pasemos a las noticias locales. En esta ocasión estoy con la pastora Selva Vizcarra, la pastora fundadora del Ministerio Misionero Jesús de Nazaret, una mujer que se animó a creerle a Dios cuando nada de lo que estamos disfrutando era realidad. Ella confió en el Señor y hoy estamos viendo los frutos de la perseverancia. Así que voy a estar dándole lugar para que esté saludando. Bueno, contenta, muy feliz por lo que Dios está hablando a toda la iglesia, ¿no? De Jesucristo, diciéndonos que era este tiempo de buscar a Dios. Tiempo de buscar a Dios basado en Isaías 55:6. Y bueno, y pusimos por obra la palabra. Buscarlo más, con todo el corazón. Y en más oración, en más intimidad con el Señor. Estamos haciendo vigilias, todo una vez por semana. Y viendo la fidelidad de Dios a través de las oraciones y haciendo mucho trabajo a favor del pueblo de Dios y también de las personas que no conocen a Dios, para que sean alcanzadas como un día fuimos alcanzados nosotros, dándole gracias al Señor por ese llamado y a predicar las buenas nuevas de salvación
Muchísimas gracias, Pastora Selva. Así informó desde Buenos Aires, Argentina, su corresponsal Oscar Roldán para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico, Perú. Adelante, estudios. Siempre un importante tema de actualidad, analizado por distinguidos profesionales en Así Marcha el Mundo Evangélico. Antes de comenzar esta segunda media hora de Así Marcha el Mundo Evangélico, queremos agradecer al doctor Moisés Miranda y al pastor bautista Jesús Hurtado Zamudio, quienes hablaron la semana pasada del tema justicia, línea de vida, justicia humana y justicia divina. Llegamos al final de mayo, mes de aniversario del Movimiento de Oración por el Perú. Es motivo de agradecimiento a toda la Iglesia por su identificación en este servicio espiritual sobrenatural de la intervención de Dios en estos 30 años que estamos cumpliendo, llamando a la Iglesia toda a orar sin cesar, con grandes resultados que debemos medir con discernimiento y no olvidar dar las bendiciones de Dios, porque la Iglesia es representante de Dios en la tierra y la oración hace cambiar las cosas. Ha sido muy distinguido la presencia espontánea de las 12 instituciones representativas de la Iglesia en nuestro país, instituciones como CONEP y UNICEF, en las reuniones semanales de aniversario. Es por ello que es bueno distinguir como hecho espiritual al identificarse con el movimiento de oración en este aniversario el pastor presbiteriano Pedro Merino Boy, actual presidente del CONEP, y el pastor de la Iglesia Camino de Vida, Christian Schelge, actual presidente de UNICEF, con gran interés en promover en la institución la oración en las iglesias afiliadas. Esperamos nuevos tiempos de reavivamiento espiritual en toda la iglesia. Amigas, amigos de Radio del Pacífico y Así Marcha el Mundo Evangélico, hoy tendremos una entrevista, invitados, los presidentes de estas 12 instituciones representativas de la Iglesia en nuestro país, CONEP y UNICEF, que han participado, como ya hemos hecho mención, en las reuniones semanales de aniversario del Movimiento Nacional de Oración. Estamos ya con el presidente del CONEP, el pastor Pedro Merino Boy, a quien saludamos. ¿Cómo está, pastor Merino? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Juan Leca? Mil gracias por estar con nosotros en el programa y participar hablando sobre el Movimiento de Oración por el Perú. Hace 30 años, cuando se estableció el Movimiento de Oración, usted, hermano Pedro Merino, era secretario general del Concilio Evangélico del Perú, del cual ahora es presidente. ¿Cómo establece usted las consecuencias de este movimiento espiritual en el poder de la oración? Bien, un saludo en primer lugar a Radio Pacífico, a sus escuchas y al pueblo evangélico en general. En efecto, yo estuve de secretario general desde el año 72 hasta 19 años después. En ese tiempo, en realidad, el programa comenzó con una comisión del Concilio Nacional Evangélico del Perú, pero al no tener continuidad, lógicamente nuestro hermano Ferreira tomó cargo de eso y siguió dándole continuidad, y mucho más cuando estuvo el encuentro con el hermano Pablo, que fue uno de los que impulsó, digamos, este programa para que no se perdiera tantas otras actividades que la Iglesia muchas veces realiza, como necesariamente la oración es un factor tan importante en la vida del creyente, es como el alimento que uno toma cada día y a su tiempo. Nosotros tenemos que orar al Señor por las diversas formas como Él se manifiesta a su pueblo, como Él se manifiesta en general a su creación y a sus criaturas. Necesariamente tenemos que ser agradecidos. Vivimos en este mundo de su creación y nos ha dado esa
posibilidad de ponernos en contacto con Él a través de la oración. Y en realidad la oración tiene formas históricas, digamos, de gente que ha orado en el pasado. Un ejemplo muy patético es, por ejemplo, la oración de Elías para que no lloviera, y no llovió en 3 años. Y él volvió a orar y comenzó otra vez a llover. Entonces son oraciones que son respondidas cuando se hace de corazón y cuando se hace por alguna acción que los hombres en el tiempo muchas veces sienten un sentido de vanidad, de orgullo, y se creen que ya son los que gobiernan todo, pero es Dios quien gobierna y es Dios quien escucha las oraciones y a través de ella hace cambios fundamentales en la vida de los seres humanos y en la vida de su creación y de toda criatura en realidad. Creo que por eso hay consecuencias muy importantes en que esta actividad del culto de oración los días martes por Radio del Pacífico sea de consecuencias importantes para la vida del país. La oración es el elemento que nos ayuda a tener una vida cambiada, una vida de comunión con el Señor, y en ese contexto Él escucha la oración y hace lo mejor por servirnos, aunque no somos dignos de su servicio, pero Él en su misericordia lo hace, y de eso tenemos que estar agradecidos, que Él escuche nuestras oraciones y que las responda de la mejor manera que Él conoce hacerlo. Creo que esa es una forma, digamos, de manifestar que la oración es fundamental para la vida del creyente y debemos orar al levantarnos, al agradecer por nuestros alimentos, en la noche al agradecer por el día que el Señor nos ha concedido, librándonos de los peligros, de toda la serie de factores que pudiera habernos ocurrido en el espacio de un día, ¿no? Mucho ánimo espiritual, lo necesitamos estos días celebrando los 30 años del Movimiento de Oración por el Perú. Estamos escuchando atentos al presidente del CONEP, el pastor Pedro Merino Boyd, y hablando sobre el 30 aniversario del Movimiento Nacional de Oración y la importancia de la oración. Pastor, espiritualmente tomamos muy en cuenta el liderazgo evangelístico del hermano Pablo, quien es el mentor del Movimiento de Oración, por las graves dificultades políticas, sociales y económicas de los años 80 en nuestra nación, el Perú. Usted conoció al hermano Pablo, quien vino muchas veces a seguir alentando a la iglesia en la oración. Háblenos, por favor, de esos tiempos de gran necesidad. Bien, yo creo que el hermano Pablo, antes que ser mentor, fue, diríamos, el consejero que impulsó y yo una visión diferente quizá a lo que se estaba haciendo, en el contexto de que cuando él vino también nuestro país tenía un problema serio. La violencia que se había desatado por Sendero Luminoso era motivo de que la iglesia permaneciera en oración, y creo que el hermano Pablo, con su presencia y su mensaje a la conciencia, dio un mensaje a la conciencia del hermano Pablo, valga decir verdad, para que él siguiera haciendo lo que ya estaba haciendo, de tal manera que su consejo fue muy importante y fue muy escuchado y se llevó a la práctica hasta el día de hoy, y esperemos que siga siendo seguido por otros, aunque ya los impulsores dejemos de estar en este mundo, pero debe haber seguidores, tiene que haber continuadores. El hermano Pablo, en realidad, con su mensaje bien corto de un mensaje de la conciencia, ha sido escuchado por muchos
como mucha gente, no solamente en nuestro país, sino en diferentes países donde su voz ha sido escuchada y su mensaje, diríamos, ha tenido repercusiones. Yo creo que aquí en el país mucha gente ha escuchado ese mensaje del hermano Pablo, que no era tan largo, pero era muy sustancioso. Y yo personalmente lo he conocido y he escuchado sus mensajes que me han alentado en a veces algunas formas como uno no está, diríamos, con el ánimo tan presto, pero que ayudaban a fortalecer nuestro ánimo y a seguir adelante en la tarea que uno tenía que realizar. Muchas veces los tiempos son difíciles y en ese tiempo el país también tenía muchos problemas, no solamente como país, sino también la iglesia tenía problemas. Había muertos pastores en las regiones de la violencia, muertes de niños, de ancianos, de gente que nada tenía que ver con aspectos de violencia, sino que la forma como se trataban las cosas por personas ajenas a la voluntad de Dios y más bien sirviendo a otros dioses que son autores del mal, entonces creaban problemas tan difíciles y que el mensaje del hermano Pablo también ayudaba a aquellos que sufrían para ser consolados, para ser alentados, para encontrar un momento de paz y también de reflexión en su vida personal y colectiva. Creo que él nos ha dejado un mensaje permanente para nuestra vida y ese mensaje permanente es llamarnos a ser fieles a la oración, y eso es una cosa que no debemos olvidar. La oración es fundamental. Sin oración no tenemos la posibilidad de que nuestro Dios disponga de nosotros y nos ayude en las necesidades que tenemos. Yo compararía cuando el niño tiene necesidad de algo, aunque el padre lo sabe, si el niño no le pide, el hijo no le pide, el padre no le da mucha importancia. Pero si el hijo es insistente y le pide a su padre, el padre responde de inmediato con cariño, con amor, con benevolencia, teniendo un hijo que le está pidiendo y que aunque el padre sabe la necesidad, necesita que el hijo se lo diga. Eso es lo mismo que pasa con nosotros, con el Señor. Él es nuestro Padre espiritual, nosotros somos sus hijos adoptivos y Él conoce nuestras necesidades, pero Él quiere que le contemos y que lo hagamos a través de la oración. Y eso es un elemento que reclama Dios de nosotros, que le pidamos. Y como Jesús dice, todo lo que pidiereis al Padre se le hará dado si lo hacéis en mi nombre. Y debemos orar al Padre en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y con la inspiración del Espíritu Santo que nos ha sellado y vive en nosotros, para nosotros y por nosotros. Veníamos escuchando al presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú, CONEP, Pastor Pedro Merino Voit, hablando sobre el 30 aniversario del Movimiento Nacional de Oración y a su vez de la importancia de la oración. Mil gracias, Pastor Merino, por estar con nosotros en Radio del Pacífico y Así Marcha el Mundo Evangélico. Gracias a ti, Juan, y por Radio del Pacífico por esta entrevista. Todo el mes de mayo, juntos estamos viviendo esta fiesta espiritual por los 30 años del Movimiento Nacional de Oración. Hay mucho que agradecer a Dios y renovar nuestro compromiso de vida de oración por el Perú y todos los peruanos. Es significativo llamar a la iglesia para orar. Sigamos firmes en la fe.
Todo lo podemos juntos en oración. Cuando el hombre ora, Dios responde. Las situaciones difíciles cambian y ocurren milagros. Movimiento Nacional de Oración. 30 años orando por el Perú y todos los peruanos. Este es un acontecimiento espiritual que involucra a toda la Iglesia mediante su participación en la oración intercesora corporativa que ha permitido los cambios profundos en nuestro país que se llama Perú, reconociendo la intervención de Dios como respuesta a 2 de Crónicas 7:14, la humillación de la Iglesia para sanar nuestra tierra. Los esperamos, ya saben, este martes 28 de mayo a las 4 de la tarde en el Templo Catedral de Fe, el culto de clausura por el 30 aniversario del Movimiento Nacional de Oración. Y continuando con nuestros invitados, hemos anunciado que estará también con nosotros el presidente de UNICEF, el pastor Christian Schelge, a quien saludamos. ¿Cómo está, pastor? Buenos días. Buenos días Juan. Gracias por la llamada. También aprovecho la oportunidad para saludar a todos los amigos de Radio El Pacífico y especialmente también extender este saludo a don Pedro Ferreira. Apreciamos mucho su liderazgo a través de los años, especialmente en la dirección, en el liderazgo del Movimiento Nacional de Oración. Gracias, pastor, por su vida y el interés espiritual mostrado por el movimiento de oración. Valoramos mucho su presencia espontánea en los cultos y sus palabras de ánimo para impulsar este movimiento de oración. Háganos saber su experiencia al asistir a los cultos. Para mí fue sumamente grato poder estar ahí en el culto de aniversario en el marco de los 30 años, compartir un tiempo, escuchar las reflexiones, conocer un poco más de la historia del movimiento, de su gesta, poder entender lo importante que ha sido que hermanos y hermanas a nivel nacional estén siempre intercediendo a través de la oración por nuestro país. Yo creo que este es un principio de la palabra, un principio doctrinal que la Iglesia debe mantener siempre adelante, entendiendo que la oración hecha a nuestro Dios puede traer y producir cambios. Es Dios el que tiene el poder, Dios es el que tiene el control, Dios es el que está siempre al frente, nunca ha perdido el control de la situación, y por eso que la oración de su pueblo es tan importante en estos tiempos en los cuales estamos viviendo tiempos conflictivos, tiempos divisorios, tiempos donde las instituciones, las entidades que rigen la vida de nuestro país, tanto en el ámbito político como en el ámbito social, están pasando por una crisis, una fragmentación. Yo creo que en medio de estos tiempos, al igual como sucedió en otras épocas, en los años 80, en los 90, cuando el país vivía una violencia como nunca antes la habíamos visto, cuando el terrorismo llegó inclusive a nuestra capital, y los que vivimos en Lima pudimos ver de primera mano todo el sufrimiento que nuestros hermanos en el interior del país ya venían viviendo, hizo de que la Iglesia tomara conciencia de la importancia de una intervención divina en nuestro país, y creo que hemos visto esa intervención, hemos visto cómo Dios no nos ha abandonado, cómo Dios nos ha venido trayendo en el camino de su mano. No ha sido fácil, pero Él es fiel, Él está con nosotros. Por eso que yo quiero animar a todo el pueblo evangélico, cristiano en nuestro país, a siempre mantener una actitud de oración, un espíritu de oración, creyendo que Dios va a seguir respondiendo nuestras oraciones. Para mí la experiencia de haber participado especialmente en este culto por los 30 años y de ver a los hermanos y a las hermanas reunidas, de escuchar como una remembranza el mensaje del hermano Pablo, fue tan importante. Por eso que estoy agradecido, y Juan, esta es mi experiencia a través de esta reunión,
Y quiero una vez más saludarte, Juan, por esta llamada y también en esta despedida a través de la señal de la radio a todos los hermanos de Radio del Pacífico. Que Dios les bendiga y continuemos en esta batalla llevando en lo espiritual la carga de nuestro país. Aprecio mucho tu llamada, Juan. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos nuestros hermanos de Radio del Pacífico y un saludo una vez más a don Pedro Ferreira. Es significativo llamar a la iglesia para orar. Es Radio del Pacífico, un instrumento en las manos de Dios. Intervienen en este movimiento los distintos ministerios y congregaciones. Estamos hablando con el presidente de UNICEF, el pastor Christian Schelge, sobre los 30 años del aniversario del Movimiento Nacional de Oración y la importancia que tiene la oración. Pastor, la iglesia en el Perú necesita vivir un nuevo tiempo de reavivamiento en la oración. Lo tuvimos con el hermano Pablo, de grata y gratitud recordación. El Perú de hoy es respuesta de un remanente de oración. Gracias por su sentir y sus palabras al asistir al aniversario de estos 30 años. Juan, una vez más te doy gracias por este tiempo, la oportunidad de poder a través de la radio, de Radio del Pacífico, comunicarme con nuestros hermanos y hermanas de todo el país. El pueblo cristiano evangélico del Perú es un pueblo creciente. Es un pueblo de fe, es un pueblo de convicciones y también es un pueblo de oración. En los últimos años Dios me ha dado el privilegio de liderar la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas, UNICEF, y dentro de este liderazgo he tenido la oportunidad de conocer a pastores, pastoras, líderes, hermanos en todo el país. Y para mí es grato cuando podemos tener temas de coincidencia, y el tema de la oración es un tema de coincidencia, es un tema en el cual creemos, es un tema en el cual nosotros no solamente creemos, sino que también podemos llevarlo a través de la unidad en la iglesia como una herramienta de fortaleza, de bendición para nuestro país. Ya tenemos el Movimiento Nacional de Oración. Mi pregunta es, ¿por qué no unir fuerzas hacia el Movimiento Nacional de Oración? ¿Por qué no inyectar una vez más la pasión que se necesita dentro de la unidad de la iglesia para poder juntos y en la distancia a la misma vez elevar nuestras oraciones al Señor por nuestro país? El Perú es un país que está viviendo por una crisis, está pasando por una fragmentación, una polarización. Lamentablemente vemos esto en la vida política, no solamente en la vida política, las instituciones de gobierno están polarizadas, fragmentadas. Dentro de la sociedad civil nosotros vemos esta fragmentación, esta división. Mucho se habla de ellos y nosotros. Yo creo que no existe ellos y nosotros, debería existir uno solo. Somos un solo cuerpo, somos un solo pueblo, somos un solo país. Y creo que la oración va a poder ayudarnos a poder ver desde una perspectiva diferente la vida de nuestro país. Creo que el pueblo cristiano evangélico, a través del Movimiento Nacional de Oración, deberíamos de liderar un nuevo mover a favor de nuestro país, una nueva tiempo de intercesión por nuestro país. Si la iglesia evangélica tiene una fuerza, es la fuerza de la oración. Si vamos a manifestarnos, que sea a través de la oración que nos manifestemos. Yo creo que un pueblo que clama a Dios, un pueblo que pide a Dios por justicia, un pueblo que pide a Dios por sanidad, un pueblo que pide a Dios para que nuestro país salga adelante, para que podamos nosotros ver un mañana diferente, bendecido por Dios, un país que pueda conocer más a Jesucristo, va a ser a través de que su pueblo ore y Dios responde esa oración. El Movimiento Nacional de Oración ha visto cómo Dios ha respondido sus oraciones, nuestras oraciones. Desde UNICEF tienen nuestro compromiso de unir esfuerzos, de poder aportar hacia construir una unidad en la oración.
Un saludo a nuestro querido y amado hermano Pedro Ferreira. Apreciamos su vida, es un regalo de Dios para la Iglesia Evangélica en el Perú. Honramos su llamado, honramos su ministerio, y desde aquí puedo decir que UNICEP, la Unión Nacional de Iglesias Evangélicas del Perú, va a sumar esfuerzos para traer un mover, un avivar en la oración en nuestro país, y podamos a todos juntos ver la gloria de Dios, cómo Dios se va a glorificar, cómo Dios va a responder nuestras oraciones. Vamos a ser sorprendidos. Dios nunca ha perdido la capacidad de sorprendernos. Muchísimas gracias, Juan. Un saludo para todos los hermanos de Radio del Pacífico. Dios les bendiga. La oración, modelo del Padre Nuestro, cuando los discípulos le pidieron: enséñanos a orar. Por ello surge esta oración universal, el Padre Nuestro. Tengamos una gran expectativa espiritual para celebrar los 30 años del Movimiento de Oración por el Perú. Los esperamos el martes 28 a las 4 de la tarde. Todos son bienvenidos. Seguidamente escucharemos Si mi pueblo, tema del Movimiento Nacional de Oración que se inspira en Segunda de Crónicas 7:14. Canta Vicente Montaño. Gracias, mis amados, por ser fieles a la obra del Señor en Perú. Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillará a orar. Si mi pueblo que invoca mi nombre, mi rostro buscar, sus malos caminos cambiar, yo oiré del cielo, escucharé sus oraciones, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillará a orar. Si mi pueblo que invoca mi nombre, mi rostro buscar, sus malos caminos cambiar. Oiré desde los cielos, oiré desde los cielos, oiré y los perdonaré de sus pecados. Acceda al programa en internet vía YouTube. Encuéntranos como Pacífico Comunicaciones o en nuestra página web www.pacificocomunicaciones.com. Allí van a encontrar el audio para escuchar nuevamente el programa, y a su vez les pedimos que dejen sus comentarios sobre la entrevista de la semana en Así Marcha el Mundo Evangélico, donde encontrará el afiche e invitación a sintonizarnos en nuestras cuentas de Facebook: Así Marcha, R Pacífico, Movimiento Nacional de Oración y Pacífico Comunicaciones Oficial. Así es, sus comentarios e informaciones de vuestro ministerio o iglesia, recuerden que pueden anunciarlos escribiéndonos a prensa@grupopacifico.org. Los acompañaron en la producción y conducción Juan Leca. Y en la co-conducción Silvia Fernández. Sigan con la programación de Radio del Pacífico. Es diferente. Que pasen todos. Buen fin de semana. Bendiciones.